El 2024 fue un año espectacular para los mercados financieros, no solamente para la internacional, la bolsa de Estados Unidos, que es la más popular del mundo, sino también para las acciones argentinas. Si nosotros hacemos un ranking histórico de la subida más grande de la bolsa argentina, el 2024 está en la posición número 2, con acciones individuales que subieron más de 300% en dólares y los bonos argentinos, que fueron la gran joda también de este año, teniendo en cuenta que son activos de renta fija que superaron el rendimiento del 100% en lo que fue el año. Ahí viene la primera toma, como la intro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Wealthers que vienen a este canal a aprender a manejar sus finanzas personales y a invertir su dinero de la misma manera que lo hacen los cracks del mundo financiero. En este video vamos a analizar qué activos financieros fueron los que más rindieron en el año 2024 y por qué, y de qué manera nosotros podemos posicionarnos para el 2025 de manera tal de que nuestro dinero maximice sus beneficios. Lo primero que vamos a hacer es tomar un poquito de perspectiva y analizar cómo le fue a los distintos activos y las bolsas del planeta por sobre todas las cosas. En primer lugar tenemos a las acciones argentinas. La bolsa argentina la verdad que fue el mejor alumno de la clase en el 2024. Después de todas las reformas económicas y financieras que se hicieron, el mercado tomó nota y es por eso que las acciones argentinas fueron la bolsa que más subió en el mundo, con un 172% de rentabilidad medida en dólares. Y en el puesto número 2, obviamente, y no nos debería extrañar, están los bonos argentinos que tuvieron un rendimiento del 145% anual. Recién en tercer lugar tenemos al famoso Bitcoin, que obviamente también tuvo un buen año. Recordemos que el Bitcoin estaba en casi en los 100.000 dólares, después terminó bajando cerca de los 60.000. Bueno, tuvo un repunte bastante importante durante el año 2024, dándole un retorno total del 64% medido en dólares. Recordemos que estamos analizando un periodo que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Recién en cuarto lugar, otra vez nos encontramos con el ETF de acciones argentinas, a través del cual se puede invertir desde la bolsa de Nueva York, que rindió un 64% en dólares. Perdón, me equivoqué, estoy viendo acá en el gráfico, el Bitcoin rindió 121, lo que pasa es que se me están solapando los números en el gráfico. Y en el quinto lugar recién nos encontramos con las acciones tecnológicas cuando hablamos del Nasdaq, que son las 100 empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos. Seguido de eso tenemos China, que venía un 2023 y un 2022 realmente para el olvido. Bueno, 2024 fue un año un poco bisagra para China, que tuvo un rendimiento bastante interesante, del 31% de retorno en dólares en el año. Vamos a ver si en el 2025 logra seguir con estos buenos rendimientos. Luego tenemos el oro también, que estuvo en boca de muchos, un 30% en dólares. Y recién ahí viene el por ahí indicador más importante en términos mundiales, que es la bolsa de Estados Unidos. Ya cuando hablamos de la bolsa de Estados Unidos nos referimos al S&P 500. Es como una canastita que engloba las 500 empresas yanquis más importantes de todo. ¿Viste cuando lees en el diario que subió la bolsa, que baja la bolsa de Estados Unidos? Bueno, se están refiriendo al S&P 500, que rindió un 27% en dólares durante el año 2024. Seguido de eso tenemos el Dow Jones, que es el índice más viejo en la historia de las bolsas del mundo, que reúne las 30 empresas de industria más importantes de Estados Unidos. Acá tenemos a Boeing, tenemos a Salesforce, tenemos a Apple, todas compañías súper relevantes del mercado norteamericano, que rindió un 14.8% medido en dólares. Seguido de eso tenemos la bolsa de Japón, nada que destacar acá, un 8.9% en dólares, no fue malo, pero tampoco nada sobresaliente. Alemania un 8.4%, Italia un 6.7%, países emergentes, acá tenemos también, es un ETF que incluye los países más importantes de la región asiática y de países que están en proceso de emerger hacia ser países del primer mundo. Principalmente este ETF invierte en China y países asiáticos como Singapur, que rindió un 6% en el año. Vamos a hacer un video hablando de esto porque creemos que hay una oportunidad interesante también para invertir en este mercado. Después viene el Reino Unido, 3.5%, conjunto a los españoles, 1.8%, dos países que últimamente seguramente habremos visto que tiene una población que está envejeciendo mucho, muy pocos jóvenes, y los jóvenes que tienen no son personas que estén dedicadas al trabajo, y eso se está viendo mucho en el impacto en su economía y en cómo las empresas van creciendo. Por eso también estos magros rendimientos. Y después nos podemos empezar a analizar en terreno negativo. Tenemos aquí dos países que sus economías no han funcionado de la mejor manera. Colombia rindió un 2% negativo, Francia un menos 7%, Chile un menos 9%, y el peor de todos que fue Brasil, con un rendimiento del menos 35% en el año, nuestro querido país vecino, que lamentablemente en términos económicos no ha funcionado muy bien. Por eso también está tan barato Chile y están todos los argentinos en este momento vacacionando en el país. Bueno, eso también se repercutió en la bolsa brasilera, que rindió un 35% negativo en el 2025. Bueno, y una vez que terminamos este paneo general de cómo le fueron a las distintas bolsas del mundo, vamos a meternos un poquito más en Argentina. Vamos a hacer un doble clic de cómo le fue a los distintos activos más importantes de la bolsa argentina. En el top número 1 tenemos al TOT 26, o el famoso TOTO 26. Este fue un bono a tasa fija que emitió Toto Caputo durante el gobierno de Macri. Principalmente fue colocado a PIMCO, que es uno de los grandes bancos de inversión a nivel internacional. Un bono a tasa fija en su momento rendía un 16
3% de tasa nominal anual, que era en el momento donde teníamos inflación que iba a la baja durante el gobierno Macri o durante el mejor momento de Macri. ¿Qué pasó? Año subsiguiente, la inflación subió un montón, empezaron a salir un montón de bonos SER que seguían al rendimiento de la inflación y otros bonos que daban muchísima más rentabilidad y el precio de este bono quedó a niveles cercanos a cero. Las paridades, para que ustedes se den una idea, van a estar en cercanas al 10%. Bueno, ahora como la situación económica mejoró bastante y las tasas de interés sobre todo bajaron un montón, este bono particularmente, que estaba prácticamente en el quinto subsuelo del infierno, tuvo una recuperación súper importante, subió un 236% durante el 2024 medido en pesos, lo cual, si lo ajustamos en dólares, te da un rendimiento del 176%, un rendimiento que es una locura absoluta, pero más que nada este rendimiento fue dado por esta caída estrepitosa que había tenido durante años anteriores. No quiere decir que el bono TO26 va a rendir otro 236% en pesos el año que viene. Estas son variables que podemos también analizar en otros videos. Si lo quieren saber en profundidad, escriban en los comentarios, así lo vemos también en conjunto. En segundo lugar, tenemos el plazo fijo UVA, otro activo súper protagonista durante el año 2024 y sobre todo también fines del 2023, que rindió un 179% medido en pesos en el año, ajustado en dólares te da un 129%. Fíjense que estos fueron los únicos dos activos que estuvieron por encima del nivel de precios, porque cuando nosotros analizamos la inflación, es decir, el SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, fue un 176% en el año y solamente dos activos lo superaron, el TO26 y el plazo fijo UVA fueron los únicos dos activos que te aseguraron rendimiento por encima de la inflación. ¿Por qué fue esto? Obviamente porque el gobierno arrancó con, además del plan motosierra, con este famoso plan licuadora, donde el objetivo era que nada le ganara la inflación. Bueno, los únicos dos activos que lo hicieron fueron aquellos dos que nombramos recién. En cuarto lugar, y casi ganando la inflación, apenas 4 puntos porcentuales por debajo, tuvimos las acciones argentinas, que rendieron un 172%, como lo vimos recién, 154% los bonares, es decir, los bonos, cuando analizamos todos los bonos en dólares, la L30, la L35, etcétera, 172%. Un poquito más abajo nos encontramos con las LECAPs, que también fueron un activo que se ha nombrado mucho en el último tiempo, fueron las letras capitalizables que lanzaron de parte del gobierno para ir canjeando en su momento lo que fueron las LELIQs. Bueno, rindieron 111% del año, siguió por los bonos SER un 79%, los bonos SER habían subido muchísimo a fines del 2023 con este shock inflacionario que hubo y durante el 2024 los precios terminaron por acomodarse, porque si vos me decís, che, Tommy, si los bonos SER rinden lo mismo que tiene que rendir la inflación, porque la inflación fue del 170 y pico y los bonos SER rindieron un 79, bueno, porque los precios ya habían descontado mucho de la inflación que se iba a vender durante este año. Después tenemos el plazo fijo, casi cercanos al último lugar, con un 73% de rentabilidad y en el puesto abajo tenemos a las billeteras virtuales o lo que vienen a ser los fondos money market con un 65% de rentabilidad. Recuerda, cuando ustedes invierten en una billetera virtual, como todas las que nosotros conocemos, ese dinero se está invirtiendo en lo que se llaman los fondos money market, que son fondos que buscan darte una rentabilidad, remunerar los saldos que vos tenés en esas billeteras, pero con la posibilidad de tener el dinero disponible de manera inmediata. La rentabilidad no es tan buena, es mejor que cero, pero tampoco vas a obtener un beneficio súper positivo. Después abajo tenemos los bonos dólar link, que son aquellos bonos que te pagan la cotización que tiene el dólar oficial, más una determinada tasa de interés. En el puesto abajo el dólar oficial, que increíblemente durante el 2024 subió más que el dólar libre, porque cuando vemos el dólar MEP o el contado con liquidación, que subió 21,8%, el dólar oficial subió 27%, señores, subió más el dólar oficial de lo que subió el dólar libre. Bueno, como para redondear un poco el tema de la rentabilidad de los distintos activos argentinos, la primera conclusión que podemos sacar es que, medido en pesos, todos los activos anduvieron la verdad que espectacularmente bien, pero cuando los vemos en dólares, vemos que también fue una rentabilidad muy buena, incluso bastante más alta cuando la comparamos con cuánto rinden el resto de las bolsas del mundo, ¿no es cierto? Es algo que nos debería al menos llamar la atención. ¿Qué pasó? ¿Por qué rindieron tanto en dólares los activos? Y porque el dólar se mantuvo prácticamente estable durante todo el año. Recordemos que arrancamos en más o menos 950 pesos en principio de enero y cerramos el año cerca de los 1.150, es decir, el dólar se movió aproximadamente un 20% durante todo el 2024 con tasas en pesos que volaron por los cielos. Esta hazaña se puede volver a repetir en el 2025, este famoso carry trade donde las tasas superan ampliamente a cuánto suba el dólar. Va a ser difícil y te explico por qué. En Argentina nosotros durante el 2024, incluso 2023, 2022 tuvimos un dólar que estaba súper alto. Vos cuando en Argentina algo que suele pasar mucho es que cuando hay incertidumbre económica, cuando hay crisis económica, todos buscamos un refugio financiero en el tipo de cambio. No sabemos qué va a pasar, entonces por ese caso para proteger nuestro dinero vamos y compramos dólares haciendo que el tipo de cambio vuele por los cielos. Bueno, este año como la inflación empezó a bajar, se ordenaron las cuentas públicas, ahora el gobierno tiene superávit fiscal, se empezaron a corregir los desbalances que había en el Banco Central, el problema de las LELIQ se saneó, los puntos del Banco Central, bueno, y un montón de cosas similares hizo que los agentes económicos reordenaran sus expectativas
y ya no tuvieran tanta incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro y decidieran, bueno, ok, capaz que en vez con la plata que tengo voy a ir a comprar dólares, capaz que compro acciones, capaz que compro bonos, capaz que me pongo un negocio. Entonces el tipo de cambio empezó a disminuir, el tipo de cambio real, es decir, cuando nosotros lo comparamos ajustado por inflación, empezó a disminuir bastante. Esa hazaña, que lo que se llama el carry trade, fue en el 2024 un 42%. Si nosotros comparamos la tasa del plazo fijo contra el dólar, bueno, tuviste un carry trade del 42%. Esto solamente pasó en el 2003, que fue un momento en el país muy parecido a lo que pasó durante el año 2024, nada más que no tuvimos toda la crisis dramática de por medio. Pero en términos macroeconómicos y financieros, la situación era tan endeble como la del 2001. Fíjense que una vez que se corrige este desfasaje que existe entre el tipo de cambio y las tasas de interés, los años posteriores, cuando vemos el 2004, 2005, 2006, ya prácticamente las tasas de carry trade o la tasa a través de la cual la tasa en peso le gana a la del dólar es mucho más baja. Entonces, ¿qué puede dar a pasar durante el 2025? ¿Vamos a volver a tener una tasa en pesos que supere por 40% la del dólar? No, definitivamente no. ¿Hay margen todavía para que la tasa en pesos le siga ganando el dólar? Sí, pero no por mucho. Saliendo un poco ahora de lo aburrido del plazo fijo del dólar, que da a pasar absolutamente de moda, vamos a hacer un doble clic en algo muy interesante y que seguramente están todos ustedes acá viendo para llegar a esta parte del video, que son las acciones argentinas. ¿Cuánto subieron en el año 2024? ¿Cuáles fueron las mejores y cuáles fueron las peores? Bueno, en primer lugar, algo a resaltar es que si nosotros hacemos un top 5 de las mayores subidas de la bolsa argentina en su historia, el 2024 ocupa el segundo lugar, seguido por el año 2003 con un retorno que tuvo un retorno del 137%, y el año 2024 tuvieron un retorno del 124%. En tercer lugar el 2009 con 115, 2023 con el 60 y 2017 con el 52%. Acciones individuales que más se vieron beneficiadas, el sector bancario obviamente fue la estrella del 2024, con Banco Francés a la cabeza, subió un 327% en dólares, una locura absoluta. Galicia con 304% en dólares, Macro 296, Superville 292 e YPF recién aparece acá en el quinto lugar con un 157% en dólares. Pero algo que cabe resaltar en YPF es que fue una de las acciones argentinas, si no la que más subió de los mínimos, que alcanzó durante más o menos la época de la pandemia, donde las acciones llegaron a valer $2. Hoy las acciones de YPF ya superaron los $40 por acción. Fue una de las compañías que más subió durante este proceso de recuperación y ordenamiento macroeconómico, y es de las empresas incluso, o de los sectores, en este caso el energético, que más potencial tiene de crecer en el futuro, con todo lo que tiene que ver con la explotación de vaca muerta, que también, si quieren saber más sobre este tema, pueden dejarnos en los comentarios. Hacemos un video solamente hablando del sector petrolero y el potencial que tiene de crecimiento futuro gracias a vaca muerta. Después, ¿qué sigue? Tenemos Edenor en toda la parte de distribución de energía, IRSA en la construcción, Despegar, que subió un 112%, y es más, una empresa argentina que se terminó vendiendo a otra compañía del exterior. Telecom 93%, Vista Oil and Gas, que también fue una de las compañías que más subió en los últimos años. Quizá el 2024 no se ve tanto, pero es una acción que subió estrepitosamente en los últimos años. Loma Negra, Cresut, y en los puestos más bajos, increíblemente en el top 3, pero de abajo hacia arriba, tenemos Mercado Libre, que subió solamente un 11% durante el 2024, las acciones de Globant, que bajaron un 7%, y en el último lugar, Bioceres, empresa de biotecnología argentina, que bajó un 55% en el año. Conclusión que podemos sacar de esto: las acciones argentinas, la verdad que subieron muchísimo. Cuando nosotros vemos el Merval, es decir, la bolsa argentina medida en dólares, prácticamente está en máximos históricos. Nosotros venimos en el peor momento, que fue en el año 2020-2021, el Merval llegó a valer $300. Bueno, hoy estamos por encima de los 2.000, casi llegando a los $2.300. Es decir, la gran suba de las acciones argentinas un poco ya pasó. Ahora, ¿qué nos queda acá al futuro? Argentina es un país que todavía tiene todo por hacerse. Tenemos para crecer muchísimo de acá los años que vienen. Entonces, si nosotros vemos la actividad económica de los últimos años de Argentina, nosotros prácticamente somos un país que del 2011 no crece. La actividad económica sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero seguimos estancados en el mismo lugar. Si Argentina logra, a través del plan económico del gobierno actual, hacer que finalmente su actividad económica despegue, las acciones argentinas todavía tienen muchísimo recorrido al alza, sobre todo cuando hablamos del sector energético. La otra clase de activos que también estuvo en boca de muchos fueron los bonos argentinos, sobre todo cuando nombramos, no sé, el AL30, el G35, por ahí fueron los más populares o los que más nombraban en los medios de comunicación. Bueno, los bonos argentinos tuvieron retornos en el 2024, donde algunos, como el G29, superaron el 104% anual en dólares, el G35 101, y ninguno menos del 80% medido en dólares. Es decir, cuando estamos hablando de bonos que son activos de renta fija, uno espera que le rindan el 5, el 4, el 8, el 10% anual en dólares. Bueno, los bonos argentinos rindieron un 100% medido en dólares. ¿Por qué rindieron tanto de vuelta? Argentina venía de un proceso de crisis económica súper importante y grave, que generaba muchísima incertidumbre, por lo cual los bonos habían caído muchísimo de precio en el mercado secundario, simplemente porque
Los inversores pensaban que esos bonos no se iban a pagar. Entonces, ¿quién iba a querer tener un título en el bolsillo de un crédito, un título de deuda que vos sabes que no te van a pagar? Entonces, los bonos valían cercano a $20. Desde el momento en que empezaron a cambiar un poco las expectativas a futuro y que iba a venir un gobierno que iba a ordenar las cuentas públicas y eventualmente lograr hacer que este esquema de pago de deuda fuera solvente, bueno, los bonos empezaron a recuperar muchísimo su valor. Pensemos que en el 2023 los bonos valían cerca de $20 por lámina y terminaron hoy, el año 2024, en cercano a los $70. Es decir, la gran subida de los bonos también ya la vimos un poco pasar y esto quizás sea lo que no le queda mucho potencial a la suba. Cuando hoy nosotros vemos cuánto están rindiendo los bonos argentinos, hoy están rindiendo tasas del 9, entre el 9 y casi el 11% anual en dólares, es decir, ya rinden lo que deberían rendir cualquier bono de un país normal. Pueden seguir comprimiendo un poco más la tasa de interés a niveles cercanos al 6-7%, pero la realidad es que eran bonos que rendían cualquier estupidez de tasa de interés en dólares y ahora pasaron a valer lo mismo que vale cualquier país normal. Por lo cual ya no vemos nosotros una oportunidad clara en bonos argentinos. La suba ya existió. El riesgo país ya bajó, nosotros veníamos de 2.500 puntos de riesgo país, hoy el riesgo país está en 627 puntos, con el objetivo de llegar a 450, es decir, ya el recorrido del sistema en los bonos argentinos, la oportunidad ya pasó, siguen siendo un gran activo de renta fija para tener las carteras, pero no esperen de comprar a L30 y que vuelva a subir un 100% en dólares el año que viene. Bueno, y hemos dejado lo mejor para el final, a ver cómo han rendido las carteras que tenemos armadas en Wealthy para nuestros clientes. Nosotros armamos las distintas carteras recomendadas para cada uno de los objetivos, eligiendo los activos financieros más recomendables para alcanzar cada uno de ellos. Entonces vamos a ir analizando uno por uno cómo rindieron esas carteras y qué esperamos nosotros para el 2025 de cada una de ellas. El primero y el clásico, el puntapié inicial para cualquier inversor, que es Wealthy Peso, aquel que está pasando de la billetera virtual del plazo fijo y quiere dar un pasito más en las inversiones. Bueno, Wealthy Peso es el producto ideal, que invierte en distintos fondos comunes de inversión que agrupan justamente los activos más recomendables de lo que nosotros hablamos. ¿Qué es lo que mejor va a andar en el 2025? Las LECAPs, los bonos SER y aquellos activos de renta fija que nos permitan capear o, como se le dice, bloquear una tasa de interés alta a largo plazo en un contexto donde las tasas de interés están bajando. Pues si vos sabes que de acá a fin de año la tasa de interés que va tomando como referencia el Banco Central va a ir disminuyendo, lo que a vos más te interesa es tomar exposición a una tasa alta en este momento e incluso si las cosas no salen tan bien o la inflación no termina por bajar tanto, lo otro bueno que te va a interesar es invertir en activos que ajusten por inflación. Entonces, Wealthy Peso no solamente te rindió más que las billeteras virtuales y que el plazo fijo durante el año pasado, con muy baja volatilidad, sino que también es el mejor posicionado para darte la mejor rentabilidad en peso de mercado durante el año 2025. En segundo lugar, abajo tenemos el fondo de emergencia, ese dinero que nosotros tenemos separado en caso de tener cualquier eventualidad, y nosotros siempre decimos que ese fondo debería estar invertido en dólares. ¿Por qué? Porque es lo que mejor refugio de valor te da a largo plazo. Cuando vos querés digamos, vos no planificás tener una emergencia mañana, pasado mañana, la semana que viene, en un mes, ojalá no la tengas nunca. Entonces ese dinero tiene que estar protegido ante, mayormente, la suba del tipo de cambio. Como el contexto también cambió un poco, nosotros durante el año pasado cambiamos la estrategia del fondo en el que invierte el fondo de emergencia y lo invertimos en uno que tiene más dólar link, apuntando también a una unificación del tipo de cambio, bonos en dólares y aparte también tiene LECAPs y bonos SER. Es decir, tenés la mejor combinación entre activos de tasa fija, porque en un contexto donde baja el dólar tampoco puedes tener un fondo de emergencia que valga menos en pesos y al mismo tiempo no queremos dejar la protección al tipo de cambio. Posteriormente a eso tenemos la cartera más conservadora que invierte en bonos corporativos en dólares que te dan tasas cercanas entre el 5 y el 9% anual, que rindió un 33% en pesos, un 13% en dólares. Si de eso empezamos a combinar estos activos entre carteras de renta fija o activos de renta fija como los bonos corporativos con acciones de Estados Unidos, donde te rinde un 38% en pesos y un 17% en dólares, son tasas muy buenas considerando que son activos denominados en dólares. Acá no estamos haciendo tasas en pesos, estamos invirtiendo en activos 100% dolarizados. Después de eso tenemos la otra cartera que invierte 70% en acciones de Estados Unidos y 30% en activos de renta fija, que rinde un 49% en pesos y un 27% en dólares. Y ahí nos metemos a nuestra cartera de crecimiento, por ejemplo la que usamos para el fondo de retiro. Pues siempre nosotros decimos, a ver, independientemente de si vos sos muy conservador o muy arriesgado, lo más importante a la hora de elegir un activo de inversión es el plazo en que vos estás invirtiendo. Cuando vos estás invirtiendo para, no sé, pagar la tarjeta de crédito a fin de mes, no puedes comprar acciones porque son muy volátiles, independientemente de que sean las acciones de Apple que subieron un montón en los últimos años, porque en el día a día van subiendo y bajando. Y vos no podés darte el lujo de tener menos pesos el día que vos tenés que afrontar ese pago. En cambio, para objetivos de largo plazo, como puede ser tu fondo de retiro, que es una cartera de acá a 30 años, y el activo que mejor rinde a largo plazo son las acciones. Entonces, acá armamos una cartera especial con acciones de crecimiento que te van a permitir maximizar esa rentabilidad para el día que vos
te retires cuando tengas 55, 60, 65 años. Esta cartera rindió un 48% en pesos y un 26% en dólares. Y abajo de eso nos metemos en lo que vendrían a ser los packs temáticos que nosotros armamos con CDRs. Porque a diferencia de las carteras anteriores, donde nosotros invertimos de manera súper diversificada en cientos de empresas al mismo tiempo para disminuir el riesgo de nuestras inversiones, en los packs solamente elegimos las 5 empresas de los distintos sectores que nosotros creemos que mayor potencial de crecimiento tienen en el futuro. En ese sentido tenemos el pack de inteligencia artificial, esto lo pueden ver en detalle, pero que invierte en Apple, Amazon, Google, Meta y Microsoft, que rindió un 71% en pesos, un 40% en dólares. Tenemos el de toda la parte de comercio electrónico y de la tecnología financiera, acá está Mercado Libre, por ejemplo, adentro, que rindió un 53% en pesos, 26% en dólares. El pack de revolución de Internet, que rindió un 84% en pesos, 51% en dólares. El de empresas de valor, que acá son ya compañías un poco más consolidadas y quizás sin tanto crecimiento futuro, pero que tienen otros beneficios, como que pagan dividendos, que tenés Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart, Johnson & Johnson, que rindió un 45% en pesos y un 20% en dólares, nada despreciable. Después tenemos el pack Argi, que obviamente fue en línea con lo que más subió en el mundo, el pack que mejor anduvo de todos los que seleccionamos en Wealth, con un 128% en pesos y un 88% en dólares. Pero ¿qué se tienen que dejar acá como más presente? De que justamente lo que nosotros hacemos con estas carteras es reunir todos los activos que nosotros nombramos anteriormente, de manera tal que ustedes puedan invertir sin ningún tipo de esfuerzo y con el acompañamiento de profesionales en finanzas y economía que los ayuden a tomar las decisiones más inteligentes de inversión para que ustedes administren su dinero de la mejor manera. Bueno, ya llegando al final de este video, vamos a hablar un poquito de qué se espera para las principales variables, tanto argentinas como internacionales, cara al 2025. En términos de inflación, el gobierno espera cerrar el año con un 35% desde enero hasta diciembre. En términos de tasa de interés, la van a ir disminuyendo hasta llegar a fin de año el 25% de tasa nominal anual. El dólar oficial, esto es probablemente la proyección más optimista que tiene el gobierno. Las principales consultoras lo ubican en 1.400 pesos, alguna incluso más cercana a los 1.200 pesos por dólar. Acá vamos a tener que tener en cuenta que faltan muchas cosas por pasar durante el año. Las elecciones son una de ellas que hay que tener presente para ver si estos objetivos se van cumpliendo o no. El S&P 500, según JP Morgan y Goldman Sachs y los principales bancos de inversión del mundo, va a terminar el año cercano a los 6.400 puntos. Eso representa un 11-12% por encima del nivel actual al momento de hacer este video. ¿Y cuáles son los sectores que mejor beneficiados se van a ver ante la situación actual económica global? Tenemos el sector energético, financiero e industriales, principalmente impulsados por el gobierno de Donald Trump, que es muy pro economía real norteamericana. Estos sectores deberían verse muy beneficiados. Y las tecnológicas también. Ahora yo pongo acá, les pongo hasta ahí nomás, pueden verse beneficiadas. ¿Por qué? Porque las acciones como Apple, Nvidia, Meta, todas estas compañías que nosotros conocemos son negocios, no malinterpreten lo que digo, son negocios fantásticos, han subido tanto sus acciones que han quedado evaluaciones bastante exigentes. Es decir, cuando uno ve la plata que gana versus cuánto vale el negocio y está medio caro el negocio, no quiere decir que el negocio sea malo o va a andar mal, pero la verdad que el precio de la acción está tan alto que no sé si le queda tanto margen para seguir subiendo, o la exigencia que van a tener los analistas e inversores de Wall Street frente a la futura presentación de ganancias y de balance que van a hacer estas compañías va a ser muy alta. Entonces hay que tener mucho cuidado y ojo a la presentación trimestrales de resultados que van a hacer estas empresas. A tener en cuenta sobre el cierre de fin de año, tenemos elecciones legislativas en Argentina. Vamos a ver a partir de marzo, junio, cuando se empiecen a presentar los candidatos, cómo se los toma el mercado. Hay que esperar volatilidad, sobre todo en el tipo de cambio, si las cosas se tornan medio inciertas sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro del gobierno. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es qué va a pasar con el acuerdo con el FMI, bajo qué condiciones se va a dar, algo también elemental que necesita el gobierno conseguir para poder levantar el cepo cambiario, que es muy importante para generar este crecimiento sostenido y sustentable en el tiempo de crecimiento económico. Y por último, ¿qué va a hacer Donald Trump una vez que tome el poder en Estados Unidos? ¿Va a iniciar la guerra comercial con China y Europa de la misma manera que lo hizo durante su mandato anterior en los años 2017 y 2018 y generó una volatilidad monstruosa en los mercados internacionales? Son las cosas a las que vamos a estar atentos este año. Welfare querido, gracias por quedarse hasta acá. Espero que este video les haya servido para informarse, para tener datita, para compartir con sus amigos y familia en los asados del domingo. No olviden de suscribirse a este canal y ponerle like, que hemos invertido muchísimo tiempo y amor en hacer este video. Chao.